Nos dice la palabra del Señor. En el nombre de Jesús vamos a dar lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu son actitudes o virtudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecemos a Dios por la fe en Cristo Jesús y poseemos el Espíritu de Dios. El Espíritu produce este fruto en nosotros y aquí tenemos 9 de ellos, 9 características del fruto del Espíritu, como nos dice allí la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo que tenemos allí. Si bien es solo por medio del Espíritu de Cristo que se puede vencer el mal que está en nuestro corazón, ¿sí? Es el bien que arroja el mal fuera, el mal de nosotros. Es el bien del Espíritu produciendo en nosotros el bien en nosotros. El Espíritu de Cristo arroja fuera de nosotros todo lo malo que hay en nosotros. Esto de ninguna manera anula la responsabilidad nuestra, la responsabilidad humana. Por el contrario, es por medio de la operación del Espíritu en nuestros corazones como hijos de Dios que llegamos a ser activos, ¿sí? Tenemos fe y al tener fe actuamos, hacemos lo que Dios nos manda a hacer por medio de la fe en Cristo. Pero esta actividad en nosotros ya no es de una actividad esclavizadora o de esclavitud. Es respuesta a esa libertad que hemos recibido en Cristo, como mirábamos en los pasajes anteriores. El que está en Cristo es libre, porque Cristo nos ha hecho libre. Es una respuesta libre, voluntaria y agradecida de un corazón y vida que ha sido salvado y transformado por Dios en Cristo Jesús. Nos dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad. Podemos aplicarlo a la fe aquí. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y tenemos allí la primera virtud, por decir así, eh, el amor. Es el más grande de todo. Por eso aparece primero allí, porque el amor es lo más grande. Podemos tener fe, podemos tener gozo, podemos tener paciencia, podemos ser benignos, bondadosos, misericordiosos, pero si no tenemos amor no nos sirve de nada. El amor es lo primordial, porque Dios es amor y Dios ha derramado en nuestros corazones su amor para que nosotros amemos. Porque de nada sirve nosotros dar nuestra vida en rescate de alguien si no lo hicimos por amor, si no tenemos amor en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dedicó un pasaje, un capítulo entero en el 1 Corintios 13, hablando del amor justamente. 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo allí, que no es muy largo, podemos dar lectura. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice el apóstol Pablo allí. Porque claro, como dice, si yo doy mi vida para ser quemado, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. No sirve de nada si yo diese de comer a los pobres, pero no tengo amor por esa alma. De nada me sirve. Estoy haciendo un bien de caridad, pero no hay amor allí. Porque el verdadero amor, como dice allí, todo lo sufre, es sufrido, es benigno, no tiene envidia el amor. No se, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita. El amor. El amor nunca dejará de ser. Y en Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor es el ejemplo supremo de amor al sacrificarse a sí mismo por los pecadores perdidos. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida para que los hombres pudieran ser redimidos de sus pecados y recibir una naturaleza nueva y santa y heredar la vida eterna. A partir de este momento o de ese momento, los que creemos debemos ser imitadores de su gran amor y vivir en la renovación del poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para demostrar el amor divino. El Espíritu Santo nos capacita para mostrar el amor de Dios, ese amor que fue derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos va capacitando para que nosotros pudiéramos amarle a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso llega en olor fragante a la presencia de Dios, así como Cristo fue un olor fragante delante de Dios por dar su vida, por sacrificar su vida por los pecadores, por hacer la voluntad del Padre. El ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto e incondicional y divino de Dios. Cristo mostró el amor de Dios, el verdadero amor que soporta, que tiene paciencia, que espera, que sufre. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3:14. La fe que obra por amor vale más que cualquier leyes o ceremonias o rituales. Lo vimos en el versículo 13, en el versículo 6 y 13 del mismo capítulo de Gálatas 5. Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas que la fe que obra por amor vale más que cualquier leyes, ceremonias o rituales. Como ya hemos dicho, el que no ama permanece en muerte. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice primera de Juan 4, 8 al 9. El amor cubre multitudes de pecado, primera de Pedro 4, 8. Y cuando el amor está presente, el gozo no puede estar muy lejos. Allí venimos al otro punto que nos habla Gálatas 5, 22. Luego del amor viene el gozo. El gozo no puede estar muy lejos. El amor es el cumplimiento de la ley que vimos en el capítulo 5, versículo 14. Por lo tanto, trae deleite el hacer lo que la ley de Dios dice. Salmo 119, 47. Su gozo no es el del mundo, que es una alegría superficial y que falla en satisfacer las necesidades más profundas del alma. Un tiempo o unas horas uno puede tener gozo sin Cristo, pero ese gozo no dura, no es permanente. Puede gozarse por lograr algo en la vida, por tener algo, por tener éxito en alguna cosa, por algo que estaba esperando. Se goza, se deleita, pero ese gozo no llena el vacío que hay en su alma, no satisface completamente su alma. Entonces, tenemos allí que nos dice el Salmo 119, 144. Por lo tanto, trae deleite el hacer lo que la ley de Dios dice, sino que es gozo inefable y glorioso, el gozo que tenemos del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Un gozo inefable, un gozo glorioso, un gozo que perdura. También tenemos allí la otra virtud que es la paz. Gozo, amor, gozo y paz. Es un resultado natural del ejercicio del amor, porque mucha paz tienen los que aman su ley, los que aman la ley de Dios. Tienen mucha paz. Uno vive en paz, está tranquilo, descansa en el Señor, porque sabe que está cumpliendo o que cumplió con lo que Dios manda. Que como decíamos, referente al amor, no hace nada indebido, no busca el mal, no busca lo suyo propio, sino que ama, perdona. Entonces tiene paz aquel que ama la ley de Dios. Esta paz es la serenidad del corazón, que es la porción de todos aquellos que, habiendo sido justificados por la fe, Romanos 5.1, anhelamos ser instrumentos en las manos de Dios para hacer que otros también puedan experimentar el amor, el gozo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Seremos llamados hijos de Dios si transmitimos la paz de Dios, Mateo 5.9. Serán llamados hijos de Dios los pacificadores. La dádiva del Espíritu es también la paciencia. Ella caracteriza a la persona que en relación con quienes le molestan, le irritan o se oponen a esa persona, ejerce la paciencia. Esa persona rehúsa someterse a la pasión o las explosiones de ira delante de otra persona que ya sea que le irrite, le haga enojar, se oponga o le moleste. La paciencia o la longanimidad no solo es un atributo humano, sino también divino, ya que se atribuye tanto a Dios como a Cristo, como al hombre. Como atributo humano es inspirado por la confianza en que Dios cumplirá sus promesas. Uno tiene paciencia, uno tiene fe y espera la obra del Señor, ya sea en uno mismo, en la familia o en otro. Uno tiene paciencia, uno espera.
También tenemos allí la benignidad. La benignidad es suavidad y dulzura. Los primeros cristianos se recomendaban a otros por medio de ella, segunda de Corintios 6:6. Esta dádiva, tal como se ejerce por los creyentes, no es más que un pálido reflejo de la benignidad primordial manifestada por Dios, Romanos 2:4. Además, se nos amonesta a ser como Él, paciente, benigno. Mateo 5:43 y 48. Los evangelios contienen numerosas ilustraciones de la benignidad que Cristo muestra hacia los pecadores. La siguiente virtud que encontramos allí en el fruto del Espíritu es la bondad. Es la excelencia moral y espiritual de toda descripción creada por el Espíritu. Se refiere a la generosidad de corazón y hechos. Uno es bondadoso, misericordioso con las personas. También tenemos allí fe. En este caso es más bien fidelidad. Es decir, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por supuesto, esta fe o esta fidelidad no es como el ejercicio de la fe que justifica, sino como la medida de fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda. Una de las características de Dios es que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas, su palabra cumple, porque Dios es fiel. Lamentaciones 3:22 al 23, allí Jeremías, hablando, guiado por el Espíritu, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantarte salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de cada noche, dice el salmista en el Salmo 92:1 y 2. Dios debe ser reconocido por su fidelidad. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generación. Deuteronomio 7:9. A pesar de cualquier circunstancia, la fidelidad de Dios es inalterable, no cambia. A pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos atravesar, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Entonces, hermanos, porque Dios es fiel, es digno de confianza, ya que hace honor siempre a todas sus promesas y cumple su palabra. Del mismo modo, sus hijos debemos ser distinguidos por los hombres, porque podemos confiar en el Señor. Tenemos fe a pesar de todas las cosas que podamos atravesar. Tenemos fe en Dios. Un título de Cristo es el de testigo fiel y verdadero. De modo que cada uno de los suyos, en quienes su vida se hace vida, deben ser como Él, fiel al Padre, hasta alcanzar la expresión de la máxima fidelidad, que es dar la vida, así como Cristo dio su vida en rescate nuestro, dar nosotros nuestra vida por Él.
Más bienaventurado aquel que da su vida por el Señor. Una entrega de esta dimensión solo es posible por la acción del Espíritu que produce la fidelidad de Jesús en nuestra vida como creyentes. La fidelidad es un principio de vida cristiana, no solo en relación con Dios, sino con nuestros semejantes en todos nuestros actos. Todas las esferas de la vida cristiana han de corresponderse con la fidelidad propia del nacido de nuevo. En los negocios, en el matrimonio, en la amistad, en relaciones laborales, etcétera. En todo debemos ser fieles, cumplidores, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, como personas que son templos del Espíritu Santo. En todo debemos ser fieles, como vimos la vez pasada, el matrimonio. Debemos ser fieles en el matrimonio. No infieles, sino fieles. Inclusive en el trabajo, en las amistades, etc. También otra virtud que tenemos allí es mansedumbre. Esta virtud también nos recuerda a Cristo, Mateo 11:29. La mansedumbre es lo opuesto a la violencia y a las explosiones de ira. Uno es manso. Capaz que te están taladrando el oído o frente y vos estás tranquilo. No estás reaccionando con ira, con enojo. No tenés esa ira o esa explosión de ira, sino que estás tranquilo, esperando. No el momento para pegarle al otro que te está insultando, sino esperando el tiempo para hablar bien a esa persona, para mostrarle el verdadero amor de Cristo a esa persona. Y no es fácil tener estas virtudes del Espíritu de Cristo. Hay una parte nuestra que tenemos que ser responsable y dejarnos guiar por el Espíritu, andar por el Espíritu como vimos la vez pasada. También la otra virtud que encontramos allí al final del capítulo 5, al final de estas virtudes del Espíritu Santo que nos dice dominio propio, lo que es una relación con uno mismo. Uno tiene dominio propio. La persona que tiene la bendición de tener esta cualidad posee el poder de contenerse a sí mismo. Esta virtud opuesta a lo que encontramos en el versículo 19, que habla de la inmoralidad, la impureza y la indecencia, que vimos la vez pasada, en los versículos 19 al 21. Uno tiene dominio propio, no es inmoral, no vive en impureza, tampoco en indecencia, sino que domina su naturaleza, domina su cuerpo, domina sus deseos y pasiones y la somete a la voluntad del Espíritu de Dios. Por supuesto que aquí hace referencia a mucho más que el sexo, habla mucho más que eso, del dominio propio. Quienes verdaderamente ejercen esta virtud fuerzan a todo pensamiento a someterse en obediencia a Cristo. Dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento, todo a la obediencia de Cristo. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice allí Gálatas capítulo 5. Contra tales cosas no hay ley en el versículo 23. Contra tales virtudes mencionadas aquí. Contra todas estas virtudes no hay ley. Si nosotros tenemos estas virtudes del Espíritu Santo, no hay ley que se oponga a estas virtudes. Porque si vivimos honestamente, si amamos,
si tenemos paz, si tenemos gozo, ¿qué ley se opondría a eso? Cumpliríamos con lo que Dios nos manda. Seríamos amable, misericordioso, perdonador, ayudador, manso, tendríamos paz, tendríamos templanza, dominio propio. Contra tales cosas, contra tales virtudes mencionadas aquí, no hay ley. El apóstol Pablo nos está animando aquí y está animando también a los Gálatas, al cual fue referida esta carta, y nos anima a nosotros también como creyentes, nacidos de nuevo, a manifestar estas cualidades del Espíritu Santo, a manifestar estas virtudes del Espíritu Santo, para que al hacerlo los vicios puedan ser aniquilados, todo vicio, todo deseo de la carne, todo viejo hombre sea aniquilado por estas virtudes del Espíritu Santo, que es opuesta a lo que está en el versículo 19 al 21, y hay mucho más en otros pasajes bíblicos. Cuando el Espíritu Santo ocupa nuestro corazón, también lo hace Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas. Dios dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice Efesios 3, 16 al 17. Cristo y el Espíritu no pueden ser separados. No es que yo tengo superpoder porque tengo el Espíritu, pero estoy lejos de obedecer a Cristo, de tenerla a Cristo como mi amo, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, y sujetarme a su voluntad y hacer lo que Él nos manda hacer, caminar en sus pisadas, andar como Él anduvo. No se puede separar Cristo y el Espíritu. Cristo mismo habita en nuestra vida interior, en el Espíritu, de modo que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el versículo 24, allí de Gálatas 5. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando nos unimos a Cristo, todo contacto con la carne, naturaleza caída, debe ser destruido por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que nos separa de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el versículo 25. Si la fuente de nuestras vidas es el Espíritu también debe ser permitido en nosotros que nos dirija el camino. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, que la palabra es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Si nosotros queremos ser guiados e iluminados por la palabra de Dios, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo, ya que la palabra es vida y es espíritu. El mismo Espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia es el mismo Espíritu que obra en nosotros, porque hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. No es que hay medidas o que hay, no sé, un montón de cosas que por allí uno puede escuchar. El Espíritu es el mismo y todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y todo aquel que viene a Cristo con un corazón contrito y humillado, se arrepiente y pide perdón a Dios, es bautizado con el mismo Espíritu que nosotros hemos sido bautizados. No es que hay otro espíritu, no es que uno tiene más espíritu que otro. Puede tener más espíritu, pero de demonio, no el Espíritu Santo. Entonces Cristo y el Espíritu no pueden ser separados.
Como dijimos, si la fuente de nuestras vidas es el Espíritu también debe ser permitido dirigir nuestros pasos, guiarnos en todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo, donde caminamos. Él debe guiarnos, guiar nuestros pasos, de manera que progresemos, avancemos paso a paso hacia la meta de una perfecta consagración al Señor. La única forma de tratar con la carne junto con las pasiones y deseos es andando en el Espíritu. No hay otra forma. No lo podemos hacer por nuestra voluntad, nuestra fuerza, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer cumpliendo toda la ley, los profetas, los mandamientos y todas esas cosas, no lo vamos a hacer. La única forma es sometiéndonos a la voluntad del Espíritu de Cristo. Es siendo guiado por su Espíritu. Y para eso tenemos que leer su palabra y orar con la palabra de Dios, orar al Padre, pidiendo la guía, la dirección de su Espíritu, pidiendo la fortaleza de su Espíritu. Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu. Cuando nosotros no podemos, cuando nosotros no tenemos fuerza o capacidad para cumplir algo, alguna virtud que nos habla el Espíritu, tenemos que pedir su ayuda en oración. Pedirle al Padre que su Espíritu nos ayude a poder tener amor, poder tener gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Pidamos al Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice el final allí en el versículo 26 de Gálatas 5. En otras palabras, no nos jactemos de aquello que tenemos. Yo tengo el Espíritu de Dios, yo soy un hijo de Dios, no toquen al ungido porque yo soy ungido de Dios. No, eso no obra el Espíritu en esa persona que es jactanciosa, que irrita de esa manera a otra persona. No, porque yo también tengo yo soy ungido, pero otros hermanos también son ungidos porque son hijos de Dios. Todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo es un ungido del Señor. ¿Por qué? Porque está en el ungido. Porque Cristo es el ungido de Dios. Y si nosotros estamos en Cristo, todos somos ungidos. Del pastor más renombrado que sea, al congregado que se sienta tal vez en la última silla, por decir así, o que no hace nada en la iglesia, pero que es un hijo de Dios, también tiene la unción del Santo, la unción de Cristo, el Espíritu de Cristo. Así que nos dice allí la palabra, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En otras palabras, como dijimos, no nos jactemos de aquello que tenemos o creemos tener. Dios no aprueba la fanfarronería. Dios no aprueba estas cosas. Tampoco ser envidioso de lo que otro tiene. Dios no aprueba a aquella persona que es fanfarrón o fanfarrona, que se cree superior a otro, sino que andemos en el Espíritu, porque fiel es aquel que nos llamó y es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos, conforme el poder que obra en nosotros, dice la palabra. Él es mucho más poderoso, Él es fiel para hacer las cosas mucho más abundantemente en nosotros, de lo que pedimos o de lo que creemos tener o lo que poseemos, porque Él es el que obra en nosotros. Y si Él comienza esa buena obra en nosotros, la va perfeccionando hasta el día de Cristo. Su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, andemos en la obra del Espíritu. Andemos en el fruto del Espíritu.
y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, sino que manifestemos y mostremos estas virtudes del Espíritu, en donde estemos, en donde andemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para que podamos realmente mostrar de que somos verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo y que no andamos por las obras de la carne, sino andamos por el Espíritu de Cristo. Somos guiados por el Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor nos dé gracia, sabiduría, que el Señor nos llene cada día de su Espíritu, porque no necesitamos ser bautizados nuevamente si ya tenemos el Espíritu, no necesitamos ser bautizados por el Espíritu. Pidamos ser llenos del Espíritu, llenos de su palabra. Para ser lleno del Espíritu debemos de estar lleno de su palabra, lleno de la verdad de Dios, ya que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Queremos tener vida y transmitir esa vida de Cristo a otro. Tenemos que andar en el Espíritu de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.